Cuando le pregunté a mi hija sobre su boda, por la cual yo había pagado $40,000, me respondió: fue hace 4 días, solo la familia. Yo, el que dio todo lo que tenía, resulté ser innecesario. Un mes después, me llamó y preguntó: la hipoteca está vencida, ¿cuándo la vas a pagar? Mi respuesta puso su mundo de cabeza. Me rogó que la perdonara. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde te encuentras ahora. La puerta del coche se cerró de golpe frente a mi casa, sonando como un disparo. Eran las 7:30 de un martes por la noche, y los tacones de Valeria repiqueteaban en los escalones de mi porche con el ritmo de un pájaro carpintero enfadado. Abrí la puerta principal y encontré el rostro de mi hija, enrojecido de tanto llorar. El rímel le corría por las mejillas como pintura de guerra, mientras aferraba revistas de bodas contra su pecho. Papá, necesito que salves mi boda. Ni un hola. Ninguna explicación por aparecer sin avisar. Solo desesperación envuelta en ropa de diseñador. Parada en mi puerta, mientras el calor sofocante presionaba contra mi espalda. Val, ¿qué pasa? Calma, el lugar. Me empujó y entró a la sala de estar, con la voz quebrada. Quieren $40,000 para el viernes, o lo perderemos todo. Todo, papá. Mi gastado sillón de cuero crujió mientras me dejaba caer en él. Las facturas esparcidas sobre la mesa de centro quedaron olvidadas. La única lámpara proyectaba largas sombras por la habitación mientras el aire acondicionado zumbaba con su ritmo constante. Valeria caminaba de un lado a otro entre mi sofá y la ventana, con la respiración rápida y superficial. ¿$40,000? La cifra me cayó como un balde de agua fría. Valeria, eso es todo lo que tengo ahorrado, lo sé. Se dejó caer en la silla frente a mí, y las revistas de boda se desparramaron por el suelo. Nunca quise pedirte algo tan grande. Pero, papá, es mi único día. El único día que importará por el resto de mi vida. Su voz se rompió en la última palabra y, de repente, ya no tenía 35 años. Volvía a tener 8 años, parada en esta misma sala después de rasparse la rodilla, mirándome como si yo pudiera arreglar cualquier cosa en el mundo. Mis manos temblaban mientras me entregaba un folleto brillante con candelabros de cristal y columnas de mármol. La finca Gran Vista, susurró. Es perfecto, papá. Marco y yo fuimos el mes pasado y pude imaginarme caminando hacia el altar con el vestido de mamá, viéndote sonreír en la primera fila. La voz de Elena resonó en mi memoria. Nunca le falles a nuestra niñita, Julián, lo que sea que necesite. Pero cariño, tus ahorros se acabaron. Las lágrimas de Valeria cayeron con más fuerza entonces, del tipo que le hacía temblar los hombros. Los contratos de marketing se agotaron y Marco ha estado sin trabajo durante 3 meses. Hemos estado viviendo de tarjetas de crédito, esperando que algo saliera a nuestro favor. El folleto se sentía pesado en mis dedos artríticos. $40,000, mi fondo de emergencia, construido centavo a centavo durante 15 años de vida cuidadosa. Dinero que había planeado dejarle de todos modos, solo que no así. Dijiste que siempre estarías ahí para mí, continuó, con la voz apenas por encima de un susurro. Cuando mamá murió, prometiste que nada cambiaría entre nosotros. Papá, solo me llamaba papá cuando necesitaba algo importante, y ambos lo sabíamos. El apodo de la infancia salía de sus labios como una oración ensayada, diseñada para quebrar cualquier resistencia que me quedara. Volví a mirar las fotos del lugar. Techos altos, jardines que parecían sacados de cuentos de hadas. El tipo de lugar donde los sueños se hacen realidad. Luego miré el rostro desesperado de mi hija, el bolso de diseñador que costaba más que mi presupuesto mensual de supermercado, la esperanza que parpadeaba detrás de sus lágrimas. El aire acondicionado se apagó, dejándonos en un silencio repentino. ¿Cuándo es la boda?, pregunté. El 28 de junio. Se secó los ojos con el dorso de la mano. 6 semanas. El tiempo justo para hacerlo perfecto, si podemos asegurar el lugar. 6 semanas. Calculé rápidamente. ¿La pensión? Los pequeños intereses del seguro de vida de Elena. Podía hacerlo funcionar. De alguna manera, siempre lo hacía funcionar. Mis hombros se hundieron mientras el peso de la decisión se asentaba sobre mí. ¿Está bien? ¿Está bien?
La cabeza de Valeria se levantó de golpe. Conseguiré el dinero. Se lanzó desde la silla, casi derribando mi mesa de centro en su prisa por alcanzarme. Sus brazos rodearon mi cuello, y, por un momento, olió como la niñita que solía quedarse dormida en mi regazo durante las películas del domingo. Te amo tanto, papá. Me estás salvando la vida entera. Tan rápido como habían comenzado, sus lágrimas se detuvieron. Me besó la frente, recogió sus revistas y se dirigió a la puerta con energía renovada. Vendré mañana por la mañana a buscar el dinero, gritó por encima del hombro. Temprano, alrededor de las 9:30. Necesito llegar al lugar antes de las 11 para finalizar todo. La puerta se cerró detrás de ella, dejándome mirando los folletos esparcidos en mi mesa de centro. Afuera, su coche arrancó y se alejó, llevándose consigo los últimos de mis ahorros y, de alguna manera, lo último de mi paz. La luz de la mañana entraba a raudales por las ventanas de la sala, iluminando los folletos de la boda todavía esparcidos, donde Valeria los había dejado hace 13 horas. No los había movido. Tampoco había dormido mucho, pasando la mayor parte de la noche en la mesa de mi cocina con extractos bancarios, la calculadora y 3 tazas de café que se habían enfriado mientras repasaba los números una y otra vez. Su coche entró en el camino de entrada a las 9 en punto, 30 minutos antes. A través de la ventana, vi a Valeria revisar su reflejo en el espejo retrovisor, luego caminar hacia la entrada con la confianza de alguien que sabía que ya había ganado. Buenos días. Papá entró con ligereza por la puerta principal que yo había dejado sin llave, encontrándome todavía en pijama y bata de baño. Listo para el gran día, como si retirar los ahorros de mi vida fuera motivo de celebración. Déjame vestirme primero, murmuré, pero ella ya se estaba acomodando en la cocina, revisando su teléfono con la facilidad práctica de alguien de la mitad de su edad. Tómate tu tiempo, esperaré aquí. La caja fuerte del dormitorio estaba detrás de mi cómoda, escondida debajo del viejo joyero de Elena. Mis dedos artríticos tropezaron con la combinación. El cumpleaños de ella, como siempre, mientras la voz de Valeria llegaba desde la cocina, alegre e impaciente. Papá, ¿todo bien ahí dentro? Bien, mija. Solo estoy contando. 400 billetes de $100. Los había retirado ayer por la tarde de 3 bancos diferentes, sin querer explicarle a ningún cajero por qué Julián Torres necesitaba de repente todo su fondo de emergencia en efectivo. Los billetes se sentían nuevos y extraños en mis manos curtidas, más dinero del que jamás había sostenido a la vez. De vuelta en la cocina, Valeria observaba mi conteo con apenas disimulada emoción. Su pie golpeaba contra el linóleo al ritmo de sus pulgares texteando. Alguien le enviaba mensajes constantemente, probablemente Marco, preguntando por los tiempos. ¿Cuándo exactamente es la ceremonia?, pregunté, colocando los billetes en pilas ordenadas sobre la mesa de la cocina. ¿Qué iglesia van a usar? Ay, papá, tantos detalles por resolver. Todavía agitó la mano con desdén, pero sus ojos nunca dejaron el dinero. El lugar se encarga de la mayor parte de la coordinación, por eso valen cada centavo. ¿Y la lista de invitados? ¿De cuánta gente estamos hablando? Mediana. Nada demasiado elegante. Otro mensaje de texto hizo vibrar su teléfono. Lo miró rápidamente, escribió una respuesta y luego me miró con paciencia ensayada. Te preocupas demasiado por los detalles. Para eso están los organizadores de bodas. Terminé de contar. $40,000. Exactos. Los dedos de Valeria se crisparon hacia el sobre que yo había preparado, pero se obligó a esperar mientras yo verificaba la cantidad por segunda vez. Aquí tienes. Deslicé el sobre por la mesa. Cada centavo. Lo arrebató con ambas manos, aferrándolo como si temiera que yo cambiara de opinión. Eres el mejor padre del mundo. Lo digo en serio. El abrazo que me dio se sintió apresurado, distraído. Por encima de su hombro, alcancé a ver a través de la ventana de la cocina el asiento trasero de su coche, lleno de bolsos de viaje y maletas. Extraño, no había mencionado que fuera a viajar. ¿Vas a algún lado después de la reunión en el lugar?, pregunté. Valeria se apartó rápidamente. ¿Qué? Ah, eso. Marco y yo estamos pensando en un viaje de fin de semana antes de que la boda se vuelva una locura. Ya sabes, la última oportunidad para relajarnos. Me besó en la mejilla,
con el sobreseguro en su bolso, y se dirigió a la puerta con la misma urgencia que la había traído anoche, sin conversación prolongada, sin tomar un café juntos, sin tiempo para discutir los momentos de padre e hija que había estado imaginando desde que acepté ayudar. «Te llamaré más tarde con novedades», gritó desde el camino de entrada, y luego se fue, conduciendo lo suficientemente rápido como para levantar grava de mi camino de entrada sin pavimentar. Me quedé en el porche viendo desaparecer las luces traseras de su coche, sintiéndome orgulloso y extrañamente vacío, como si acabara de regalar algo más valioso que el dinero. El aire de la mañana ya estaba cargado de humedad, prometiendo otro día abrasador. Volví a entrar y me senté en mi sillón de cuero, recogiendo uno de los folletos de boda que había dejado atrás. Por primera vez, estudié realmente las imágenes: suelos de mármol, candelabros de cristal, jardines que parecían sacados de una película. $40,000. Valía la pena. Me dije a mí mismo. Cualquier cosa que hiciera feliz a Valeria, valía la pena. Para las 2:30 de la tarde, la casa se sentía demasiado silenciosa. Necesitaba aire, espacio para procesar lo que acababa de suceder. El folleto de la boda vino conmigo a la terraza trasera, junto con un viejo álbum de fotos que había recuperado del armario del pasillo, uno que no había abierto desde el funeral de Elena hace 3 años. La silla de madera de la terraza crujió bajo mi peso, desgastada y blanqueada por el sol de años de veranos intensos. Sobre mí, el roble que Elena había plantado cuando nació Valeria proporcionaba una bendita sombra, sus hojas susurrando con la ligera brisa que ofrecía el único alivio al calor. Las cigarras zumbaban su canción interminable mientras abría el álbum en páginas que conocía de memoria. Allí estaba ella, Valeria de 8 años en el patio trasero, envuelta en una de las sábanas blancas de Elena, arrastrándola detrás de ella como la cola de un vestido de novia. En la foto, me había hecho jugar al novio para su muñeca favorita, ambos arrodillados en el césped mientras ella realizaba una elaborada ceremonia que había inventado. «Cuando crezca, me llevarás al altar, papá», había anunciado ese día, «y tendré el vestido más hermoso y el pastel más grande». Elena había estado observando desde la ventana de la cocina, riéndose de la actuación teatral de nuestra hija. Más tarde, me había susurrado durante la cena: «Recuerda mis palabras, Julián. Esa niña tendrá la boda del siglo algún día». Pasé las páginas lentamente. Cada fotografía era una ventana a la evolución de Valeria. A los 10 años, viendo la boda real en nuestro viejo televisor, dibujando diseños de vestidos en papel de cuaderno. A los 16, cortando fotos de revistas de novias y pegándolas en un álbum que mantenía escondido debajo de su cama. A los 22, trayendo a casa a diferentes novios a las cenas familiares, mientras yo me preguntaba cuál sería el que la merecería. El columpio de cuerda que había construido cuando ella tenía 7 años todavía colgaba de la rama más baja del roble, aunque la cuerda se había deshilachado y el asiento de madera se había vuelto gris por el tiempo. Valeria solía balancear sus piernas durante horas, tratando de columpiarse lo suficientemente alto como para tocar las nubes. «Más alto. Papá. Empúyame más alto». Esos eran los días en que los sueños parecían tan simples como alcanzar el cielo. Mi té helado se había calentado con el calor. Los cubitos de hielo se derritieron hasta convertirse en astillas. Habían pasado 3 horas desde que Valeria se fue con los ahorros de mi vida, pero no sentía nada más que una profunda satisfacción. ¿Para qué más estaba ahorrando dinero, en realidad? ¿Una casa más grande que no necesitaba? ¿Cenas elegantes que comería solo? ¿Viajar a lugares que se sentirían vacíos sin Elena? El folleto del lugar de la boda yacía abierto en mi regazo. Sus páginas brillantes mostraban elegantes salones de baile y jardines cuidados. Podía imaginar a Valeria allí, de seda blanca, caminando por un pasillo bordeado de flores, mientras yo la acompañaba hacia la felicidad. La imagen me llenó de calidez, a pesar del persistente recuerdo de su partida apresurada. Sus respuestas evasivas sobre los detalles de la ceremonia. «Estrés de la boda», me dije. Las novias se abrumaban planeando su día perfecto. Para eso eran necesarios los padres, para brindar estabilidad, apoyo y cualquier ayuda financiera que pudieran manejar. Una cortadora de césped arrancó en algún lugar de la calle,
su zumbido constante mezclándose con las cigarras, y el distante murmullo de los aires acondicionados, trabajando horas extras contra el calor. El vecindario había cambiado desde la infancia de Valeria. La casa donde solía jugar con los hijos de los vecinos ahora pertenecía a una pareja joven sin hijos. La tienda de la esquina donde le compraba helados se había convertido en una tienda de reparación de teléfonos móviles. Pero algunas cosas permanecían constantes: el amor de un padre, la lealtad familiar, la promesa de estar allí cuando más importaba. Cerré el álbum de fotos mientras las sombras comenzaban a alargarse por el patio, señalando la llegada de la noche. Mañana llamaría a Valeria para preguntar sobre la prueba del vestido. Tal vez ofrecería ayuda con otros preparativos de la boda. Por ahora, sin embargo, quería saborear este sentimiento de haber hecho lo correcto por mi hija, de honrar la promesa que le había hecho a Elena todos esos años atrás. El sentimiento de profunda satisfacción se instaló sobre mí como la sombra del roble. Protector, reconfortante, completo. Me dirigí adentro para comenzar a preparar la cena, ya planeando nuestra próxima conversación, sin saber que Valeria evitaría mis llamadas durante las próximas 8 semanas, y que mi satisfacción estaba a punto de hacerse añicos en pedazos que nunca podría volver a ensamblar. Pasaron 3 días antes de que cogiera el teléfono. Miércoles por la mañana, 19 de mayo, con el café enfriándose en mi taza favorita y las revistas de bodas aún esparcidas por la mesa de la cocina donde Valeria las había dejado, el teléfono fijo se sentía más pesado de lo habitual en mi mano artrítica. Valeria, soy tu papá. Estaba pensando en lo de la prueba del vestido. Oh, papá. Su voz sonaba sin aliento, distraída. Tanto estrés con el servicio de catering en este momento. Están tratando de cambiar nuestro menú a última hora. ¿Puedo llamarte luego? Nunca me llamó. Para la primera semana de junio, mi cuaderno tenía 5 llamadas sin respuesta registradas con letra cuidadosa. Cada intento seguía el mismo patrón. Marcaba su número después del almuerzo, escuchaba 3 tonos, y luego oía la voz alegre de Valeria explicando por qué no podía hablar. Problemas con el lugar. El horario de trabajo de Marco. Drama familiar por parte de él. Mija, ¿necesitas ayuda con algo más? Pregunté durante la llamada número 6. ¿Música? ¿Flores? Podría ir hasta allá. Todo está bajo control, papá. Ya has hecho suficiente. La línea se cortó antes de que pudiera responder. El 20 de junio se cumplieron 8 semanas de este baile. Supuestamente faltaban 8 días para la boda, pero yo todavía no sabía nada concreto. Ni el nombre de la iglesia, ni la hora de la ceremonia, ni el número de invitados. Cuando presionaba a Valeria para obtener detalles, su voz se volvía pequeña y evasiva. ¿Cuándo exactamente es la ceremonia? Necesito llevar mi traje a la tintorería. Todavía estamos finalizando la fecha. El horario de trabajo de Marco es tan impredecible en este momento. Y su madre ha estado. La línea crepitó. Lo siento, papá. Mala conexión. Te llamaré mañana. El mañana nunca llegó. El calor vibraba en mi patio trasero mientras Julio se asentaba sobre la región como una manta sofocante. El columpio de cuerda que Elena había construido para Valeria colgaba inmóvil en el aire quieto. Sus bordes deshilachados eran un recordatorio de las promesas cumplidas y la confianza entregada libremente. Adentro, mi teléfono permanecía obstinadamente silencioso. Andrés me encontró en mi porche trasero esa martes por la noche, mirando a la nada mientras el hielo se derretía en mi vaso de té dulce. El estrés de la boda te está afectando, Julián. Le había contado sobre el gran día de Valeria en mayo, orgulloso como cualquier padre. Ahora las palabras se sentían extrañas en mi boca. Ha estado demasiado ocupada para hablar. No he sabido de ella en 2 semanas. El rostro curtido de Andrés se arrugó con preocupación. Supongo que es normal en las novias de hoy en día. No lo sabría. Mi voz sonaba hueca incluso para mí. Nunca se me había casado una hija antes. Quizás deberías conducir hasta allá. Ver cómo está. La sugerencia quedó suspendida entre nosotros como un relámpago de calor en el horizonte, peligrosa e inevitable. Había estado pensando lo mismo durante días, pero no había querido admitirlo. ¿Qué clase de padre aparece sin avisar porque su hija adulta no le devuelve las llamadas?
el tipo cuyos ahorros de toda la vida desaparecieron en un agujero negro de preparativos de boda que nunca había visto. El 15 de julio llegó con temperaturas que rozaban los 30 y tantos grados. Hice mi último intento de contacto esa mañana, sentado en mi cocina con el teléfono presionado contra mi oído, escuchándolo sonar 1, 2, 3 veces antes de que la voz grabada de Valeria me invitara alegremente a dejar un mensaje. «Esto es ridículo», le dije a la máquina. «Llámame o iré para allá». El silencio se extendió durante la tarde como un caramelo, roto solo por el quejido mecánico del aire acondicionado y el zumbido distante del tráfico en la autopista. Por la noche, había revisado el teléfono 3 veces para asegurarme de que funcionaba correctamente. El tono demarcado se burlaba de mí con su persistencia constante. Algo frío se había instalado en mi estómago durante la última semana. Ya no era preocupación, sino una creciente certeza de que mi hija me estaba evitando deliberadamente. La misma chica que solía llamar todos los martes solo para compartir chismes del trabajo ahora me trataba como a un cobrador persistente. De pie junto a la ventana de mi cocina, observé cómo el sol se hundía hacia el horizonte, pintando el cielo en tonos de ira y traición. Las llaves de mi camioneta colgaban junto a la puerta, plateadas contra la veta de la madera, esperando una decisión que había estado evitando durante 8 semanas. La autopista hacia la gran ciudad se extendía hacia el este desde el pueblo, llevando a familias hacia reuniones y a padres hacia respuestas que tal vez no querían encontrar. 4 días de luchar con la indecisión terminaron el sábado por la mañana, cuando saqué las llaves de mi camioneta del gancho junto a la puerta. 19 de julio, 9 en punto. Con el sol ya prometiendo otro día abrasador y mi resolución finalmente cristalizándose en acción. Me duché con cuidado. Elegí unos vaqueros limpios y mi mejor camisa de botones. La azul que Elena siempre decía que resaltaba mis ojos. La dirección de Valeria estaba escrita con mi letra cuidadosa en un trozo de papel metido dentro de mi libreta de direcciones. Números que había memorizado pero que nunca había usado para visita sorpresa. La estación de servicio de la calle principal me vendió gasolina y un café que sabía a alambre quemado, pero necesitaba más la cafeína que el sabor. Mis manos temblaban ligeramente mientras contaba el cambio exacto, diciéndome que era la edad, no los nervios. La autopista cortaba a través de la familiar región petrolera, pasando junto a pozos de bombeo que asentían como oraciones mecánicas y vallas publicitarias que anunciaban lugares para bodas de los que nunca había oído hablar. La radio tocaba una vieja balada sobre lazos familiares que no se podían romper, lo que se sintió como una burla cósmica dada mi situación actual. A unos 30 kilómetros, la duda se coló como la niebla matutina. ¿Qué diría cuando Valeria abriera la puerta? Sorpresa, mija, tu viejo padre se preocupó cuando dejaste de devolverle las llamadas. Tenía 35 años. Tenía derecho a la privacidad, derecho al estrés de la boda, que no incluía informes detallados a su padre. Pero $40,000 me daban derecho a hacer preguntas. Los marcadores de kilómetros pasaban mientras ensayaba conversaciones en mi cabeza. Valeria explicando su silencio con excusas razonables. Yo disculpándome por ser un padre sobreprotector, ambos riéndonos del malentendido mientras ella me mostraba fotos de la boda y me dejaba ayudar con los preparativos de última hora. El escenario optimista se sentía cada vez más improbable a medida que los suburbios de la ciudad se materializaban a través del calor vibrante. Urbanizaciones en expansión que parecían idénticas desde la autopista. Valeria vivía en uno de estos complejos beige, donde los jóvenes profesionales pagaban demasiado alquiler por muy poco espacio. La construcción cerca de los límites de la ciudad obligó al tráfico a circular en una sola fila, dándome tiempo para notar detalles que me había perdido durante mis ensayos mentales, un anuncio de radio de servicios de consejería matrimonial, una valla publicitaria que promocionaba paquetes de bodas íntimas, desde $5,000, cifras que hacían que mi sacrificio de $40,000 pareciera excesivo para lo que Valeria decía querer. La voz del GPS en mi camioneta, una compra reciente para exactamente este tipo de navegación, me guió a través de urbanizaciones donde cada calle parecía la misma. Gire a la derecha en la calle del Robledal, a la izquierda en el Círculo de los Fresnos, recto pasando grupos de buzones idénticos, hasta que llegué al edificio de Valeria.
Su espacio de estacionamiento tenía su coche azul, lo que significaba que estaba en casa. Probablemente filtrando mis llamadas desde 6 metros de distancia, decidiendo que no valía la pena interrumpir las importantes actividades del sábado por la mañana que la ocupaban. Apagué el motor y me senté por un momento en un silencio repentino, mi corazón golpeando contra mis costillas como lo había hecho hace 47 años, cuando corrí con Elena al hospital para el nacimiento de Valeria. Misma autopista, misma necesidad desesperada de respuestas, pero esta vez no corría hacia la alegría. El reloj del tablero marcaba las 10:15. Había hecho buen tiempo a pesar de los retrasos en la construcción y las paradas nerviosas para echar gasolina. A través del parabrisas, el edificio de apartamentos de Valeria parecía genérico y poco acogedor. Todo de revestimiento beige y persianas negras que probablemente costaban más pero no añadían carácter. Mi reflejo en el espejo retrovisor mostraba a un anciano cansado con líneas de preocupación más profundas que las que tenía hace 2 meses. Me enderecé la camisa. Verifiqué que mi billetera estuviera segura y abrí la puerta hacia un calor que golpeó como si abriera un horno. 20 pasos hasta la entrada del edificio. 2 tramos de escaleras hasta el apartamento de Valeria. Un golpe en una puerta que finalmente podría dar respuestas a las preguntas que había estado haciendo desde mayo. El apartamento 2B estaba al final de un pasillo estrecho que olía a limpiador de alfombras y a la comida de otras personas. Golpeé firmemente, 2 veces. Luego esperé mientras las unidades de aire acondicionado zumbaban detrás de las delgadas paredes y en algún lugar un televisor reproducía programas matutinos. Unos pasos se acercaron a la puerta, se detuvieron. La mirilla se oscureció mientras Valeria comprobaba quién la visitaba sin avisar un sábado por la mañana. Pasó un largo momento antes de que oyera girar el cerrojo. «Papá, ¿qué estás haciendo aquí?» Abrió la puerta lo suficiente para mostrar su rostro, todavía en pantalones de pijama y una camiseta holgada a las 10:15 de la mañana. Su cabello estaba despeinado, su expresión atrapada entre la sorpresa y algo que parecía sospechosamente pánico. «No has estado contestando mis llamadas». Estaba preocupado. «He estado tan ocupada con...». Hizo un gesto vago detrás de ella. Luego pareció recordar sus modales. «Entra, supongo. Pero no puedo atenderte mucho tiempo. Marco y yo tenemos planes esta tarde». El apartamento era más pequeño de lo que había imaginado, de planta abierta con paredes blancas y muebles que parecían caros pero incómodos. Un montón de tarjetas de boda esparcidas por el mostrador de la cocina captaron mi atención de inmediato. Docenas de ellas, algunas aún selladas, creando un paisaje de papel de felicitaciones que no había sido invitado a compartir. «Bonito lugar», dije, aunque se sentía frío a pesar de que el aire acondicionado trabajaba horas extras contra el calor de julio. «Muy moderno». Valeria se movía nerviosamente entre la sala y la cocina, enderezando cosas que no necesitaban ser enderezadas. Sobre la mesa de centro, varios marcos de fotos yacían boca abajo, como si hubiera estado tratando de esconder algo antes de que yo llegara. «Mija, necesito saber sobre la boda». Mantuve mi voz suave, paternal. «¿Cuándo exactamente es la ceremonia?» Se congeló de espaldas a mí, con las manos aferradas al mostrador de la cocina. «¿Por qué necesitas saberlo?» «Porque soy tu padre. Porque te di $40,000 para hacer realidad la boda de tus sueños. Porque he sido paciente durante 2 meses mientras has evitado cada conversación sobre los detalles. Papá, por favor, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser». Algo en su tono, resignación mezclada con culpa, hizo que mi pecho se contrajera. ¿Hacer qué más difícil? Valeria se giró lentamente para mirarme, y vi lágrimas acumulándose en sus ojos. No las lágrimas ensayadas de hace 2 meses, sino algo real y devastador. La boda fue hace 4 días. Las palabras me golpearon como un golpe físico. De hecho, di un paso atrás, mi mano buscando el marco de la puerta como apoyo mientras mi cerebro luchaba por procesar lo que había dicho. Eso no es gracioso. No pretendía hacerlo. Su voz se hacía más pequeña con cada palabra. Fue solo la familia inmediata. Una ceremonia muy pequeña en la iglesia de los padres de Marco. Decidimos que queríamos algo íntimo, familia inmediata. La frase resonó en mi mente mientras miraba a esta extraña que llevaba el rostro de mi hija. Familia inmediata, que aparentemente no incluía al hombre que la había criado.
amado, sacrificado toda su vida, sus ahorros, por su felicidad. ¿Quieres ver el video? Valeria extendió su teléfono con dedos temblorosos. Contratamos a un fotógrafo. Fue realmente hermoso. Miré la pantalla, que mostraba una imagen congelada de mi hija en seda blanca, de pie, junto a Marco, en lo que parecía ser un pequeño santuario de iglesia. Su sonrisa era radiante, genuina, el tipo de felicidad que había soñado ver cuando la llevara por un pasillo que nunca vería. No, la palabra salió más fría de lo que pretendía, pero no pude encontrar calidez para este momento. Mi hija me había robado mi dinero y mis sueños, y luego tenía la audacia de ofrecerme una grabación de lo que me había perdido. Papá, por favor, entiende. No queríamos una gran producción. Todo ese estrés, toda esa gente a la que complacer. Esto fue perfecto para nosotros. Perfecto, probé la palabra. La encontré amarga. ¿Y dónde exactamente fueron a parar mis $40,000 si no fue a esta perfecta e íntima boda? El rostro de Valeria se descompuso. Los necesitábamos para otras cosas. El depósito del apartamento, el pago del coche de Marco, algunas deudas de tarjetas de crédito. La boda solo costó $3,000. $3,000. Le había dado suficiente dinero para comprar un coche, y ella lo había gastado pagando errores, mientras me mentía sobre lugares de ensueño y candelabros de cristal. Me engañaste. La revelación se sintió como ahogarse en aguas poco profundas. Todo fue una mentira. El lugar, el estrés, la llamada telefónica desesperada. Necesitabas dinero y sabías exactamente qué botones presionar. No fue personal. Esas 3 palabras, no fue personal, cortaron más profundamente que cualquier crueldad intencionada. Mi hija me había manipulado con precisión quirúrgica, usando mi amor por ella como un arma contra mi sentido común, y ni siquiera podía admitir que fue deliberado. Miré a Valeria por última vez, memorizando el rostro de alguien que pensé que conocía. Ella extendió su teléfono de nuevo, todavía ofreciendo mostrarme el video de la boda, todavía esperando suavizar la devastación con una felicidad compartida de la que no se me había permitido ser testigo. Negué con la cabeza una vez y me di la vuelta hacia la puerta. Papá, por favor, no te vayas así. Pero ya me estaba alejando, volviendo a salir al calor del verano que se sentía fresco en comparación con el ardor en mi pecho. Las escaleras de metal resonaron bajo mis botas mientras descendía del apartamento de Valeria, su voz todavía llamando a través de la puerta cerrada detrás de mí. Papá, por favor, no te vayas así. Pero yo ya estaba empujando la entrada de vidrio hacia un calor que se sentía misericordioso en comparación con el ardor en mi pecho. Mi camioneta estaba cociéndose en el estacionamiento, la manija cromada de la puerta demasiado caliente para tocarla sin hacer una mueca. Jugueteé con mis llaves durante 1 minuto entero antes de lograr abrir la puerta y deslizarme en asientos que quemaban a través de mi camisa. El motor arrancó de mala gana. El aire acondicionado soplaba aire sobrecalentado que gradualmente se enfrió mientras estaba sentado inmóvil, mirando a la nada a través del parabrisas. Hace 4 días, mi hija se había casado hacía 4 días. Y yo había pasado esos días preocupado por llamar para verificar los preparativos de una boda que ya había sucedido sin mí. El viaje a casa transcurrió en fragmentos. Los primeros 15 kilómetros en completo silencio, mi mente en blanco excepto por la carretera, y el zumbido rítmico de los neumáticos sobre el asfalto ablandado por el sol. La música romántica comenzó a sonar cuando entré en la autopista, algo sobre lazos familiares y cumplir promesas. Pero la apagué de inmediato. El silencio se sentía más seguro que las letras que me recordaban cuán completamente me habían engañado. En algún lugar alrededor del kilómetro 30, comencé a hablar solo. Hace 4 días. Las palabras salieron ásperas en el silencio de la camioneta. Ella estuvo en mi sala de estar hace 4 días, y me dejó preocuparme por una boda que ya había terminado. El tráfico se ralentizó cerca de una zona de construcción, obligándome a sentarme quieto con mis pensamientos. Fue entonces cuando la verdadera ira comenzó a crecer. No del tipo caliente y explosivo, sino algo más frío y peligroso. Recordé la actuación de Valeria en mi sala de estar en mayo, cómo aferraba esas revistas de bodas como accesorios en una obra cuidadosamente ensayada. Cada abrazo había sido calculado. Cada lágrima había sido estratégica.
Cada te amo. Papá había venido con una etiqueta de precio oculta, la valla publicitaria que anunciaba lugares de bodas de ensueño. Haz tu día perfecto. Se sintió como una burla cósmica mientras la pasaba yendo a 120 en una zona de 100. Mi día. Valeria me había robado mi día. El momento que había imaginado desde que tenía 8 años, y me hacía jugar al novio para sus muñecas en el patio trasero. El recuerdo sabía amargo ahora, infectado por el conocimiento de que ella había estado aprendiendo tácticas de manipulación incluso entonces. El marcador de kilómetro 67 me acercó lo suficiente al pueblo como para oler cosas familiares. Ranchos ganaderos. El aroma distintivo del hogar que solía consolarme. Hoy, solo me recordaba todo lo que había estado dispuesto a sacrificar por una hija que me veía como un cajero automático conveniente, en lugar de un padre al que valía la pena incluir en su vida. Me dolían las manos de agarrar el volante con demasiada fuerza. Los nudillos blancos contra el plástico negro. A través de las ventanas de la camioneta, los espejismos de calor hacían que la carretera pareciera líquida, ondulante, irreal, lo cual parecía apropiado ya que nada en mi vida se sentía sólido. La señal del límite del pueblo apareció en una curva suave, metal verde desgastado que marcaba el límite de mi mundo. Valeria había escapado de este lugar hacía años, mudándose a la ciudad con promesas de visitar a menudo y llamar regularmente. Por un tiempo, cumplió esas promesas. Luego se convirtieron en solicitudes de dinero, y las llamadas se convirtieron en sesiones de manipulación disfrazadas de conversaciones familiares. Me detuve en mi camino de entrada y me senté por otro momento, el motor haciendo tic-tac mientras se enfriaba. A través del parabrisas, mi buzón rebosaba de correo acumulado que había estado ignorando mientras me preocupaba por la crisis ficticia de la boda de Valeria. Facturas, anuncios, probablemente más folletos de lugares para bodas que había contactado cuando todavía creía que estaba ayudando a planificar el día más importante de la vida de mi hija. La vista de ese buzón desbordante me hizo enderezar los hombros. Era hora de dejar de ignorar la realidad y empezar a lidiar con ella. La llave del buzón se sentía extraña en mis dedos, como si no hubiera revisado el correo en meses en lugar de días. El papel se derramó en una cascada de sobres blancos y de colores, anuncios de cosas que no necesitaba y avisos oficiales que exigían atención inmediata. Junté la pila contra mi pecho y me dirigí adentro, agradecido por un aire acondicionado que realmente funcionaba. La mesa de mi cocina se convirtió en una estación de clasificación. Facturas en una pila. Correo basura en otra. Correspondencia oficial que requería atención cuidadosa en una tercera. La mayor parte era rutinaria. Compañía eléctrica, primas de seguros, actualizaciones de la pensión, pero un sobre hizo que se me helara la sangre. Primer Banco Nacional. La compañía hipotecaria de Valeria. Urgente. Pago. Vencido. Gritaba el sello rojo en el frente. Fechado el 16 de julio. Ayer. Lo abrí con dedos torpes, ya sabiendo lo que encontraría, pero esperando estar equivocado. Cuenta número 478291. Monto del pago, $1,050. Fecha de vencimiento, 15 de julio. Días de retraso, 4. La misma fecha en que Valeria se casó. La misma cantidad que había estado enviando cada mes durante ¿cuánto tiempo había estado pasando esto? Mi oficina en casa ocupaba lo que solía ser el cuarto de costura de Elena, convertido después de su muerte en un espacio para administrar las finanzas y almacenar documentos importantes. Saqué la carpeta etiquetada como Ayuda Casa Valeria y esparcí su contenido sobre mi escritorio como evidencia en una investigación criminal. 12 meses de cheques cobrados, cada uno por exactamente $1,050. Cada uno fechado el día 15 del mes. Cada uno a nombre del Primer Banco Nacional para la cuenta número 478291. 12 meses multiplicados por $1,050 equivalen a $22,200, más los $40,000 del dinero de la boda. Mi hija me había costado $62,200 en un año. El recuerdo volvió lentamente, como un sueño medio olvidado. Agosto del año pasado, Valeria llegando a mi casa con fotografías de una casa inicial que ella y Marco habían encontrado. Pareja joven, carreras prometedoras. Solo necesitaban ayuda para establecerse.
6 meses de ayuda con la hipoteca mientras acumulan ahorros y se afianzan. Prácticamente estarías invirtiendo en mi futuro, papá. Cuando la casa se aprecie, habrás ayudado a construir nuestro patrimonio. 6 meses se habían convertido en 12 meses. 12 meses se habían vuelto indefinidos. Y ni una sola vez, Valeria había mencionado detener los pagos o me había agradecido por el apoyo continuo. Esparcí los cheques cobrados sobre el escritorio cronológicamente, observando la progresión de las fechas como un calendario de explotación. Agosto, septiembre, octubre, a través de las fiestas familiares, Navidad, Año Nuevo. A través de la primavera y hasta el verano. Cada mes, Valeria había aceptado mi dinero como si fuera su derecho natural, sin reconocer nunca el sacrificio que representaba, mientras yo comía alimentos de marca blanca y usaba las mismas camisas que había tenido durante 5 años. Mi hija vivía en una casa que yo estaba pagando, planeando una boda con dinero que me había sacado con manipulación, y tratando mi amor como un recurso renovable que podía explotar cuando fuera conveniente. El sol de la tarde entraba oblicuamente por las ventanas de la oficina, proyectando largas sombras sobre la evidencia de mi estupidez. Afuera, la cortadora de césped de Andrés arrancó, un sonido familiar de sábado que normalmente traía consuelo. Hoy, solo me recordaba cómo la vida normal continuaba mientras yo vivía en la fantasía de ser un padre servicial. La tarjeta de agradecimiento de Valeria por el primer pago de la hipoteca estaba en el fondo del archivo, olvidada y ahora cruelmente irónica. Eres el mejor papá del mundo. Nunca olvidaré esta amabilidad. Aparentemente, lo había olvidado en un mes. Cuando el segundo pago se convirtió en una expectativa en lugar de un regalo, recogí el aviso del banco con su audaz sello rojo de vencido y sentí que algo frío y definitivo se asentaba en mi pecho. Valeria pensó que seguiría pagando para siempre, automáticamente, como una especie de fondo fiduciario parental que nunca requería mantenimiento ni gratitud. Estaba a punto de descubrir cuán equivocada estaba. El domingo por la mañana, llegó con la claridad que a veces sigue a la devastación emocional. Me desperté antes del amanecer, con la mente aguda a pesar de haber dormido mal, y supe exactamente lo que tenía que hacer. Los documentos del descubrimiento de ayer yacían organizados sobre la mesa de mi cocina como un plan de batalla esperando ser ejecutado. Café fuerte, un bloc de notas legal para notas, la información de contacto del banco, las herramientas de la liberación. A las 8 en punto, marqué la línea de atención al cliente del primer Banco Nacional y esperé a través de las indicaciones automáticas hasta que una voz humana respondió. Habla Marta, de Servicios Hipotecarios. ¿En qué puedo ayudarle hoy? Mi nombre es Julián Torres. He estado haciendo pagos en la cuenta número 478291 para mi hija. Pero voy a descontinuar ese arreglo de inmediato. Una pausa. El tecleo de un teclado en el fondo. Señor Torres, permítame buscar esa cuenta. Sí. Veo que está listado como pagador autorizado. ¿Está solicitando ser eliminado de la cuenta? Exactamente. Quiero que se detengan todas las transferencias automáticas y quiero que mi nombre sea eliminado como parte responsable. Este arreglo se acabó. Entiendo. Necesitaremos esa solicitud por escrito, pero puedo procesar la eliminación hoy si envía por fax una carta firmada. Se notificará a los titulares de la cuenta que ahora son los únicos responsables de los pagos. Titulares de la cuenta. Plural. Valeria y Marco viviendo en su casa, durmiendo en su cama, construyendo su vida con mi dinero mientras me trataban como un cajero automático inconveniente pero confiable. Perfecto. ¿Cuál es su número de fax? La carta me tomó 20 minutos escribirla y reescribirla hasta que el lenguaje fue claro y final. Con efecto inmediato. Retiro todo apoyo financiero para la cuenta hipotecaria número 478291. No haré más pagos de ningún tipo. Por favor, eliminen mi nombre como pagador autorizado y dirijan toda comunicación futura a los titulares de la cuenta. La firmé con el mismo bolígrafo que había usado para firmar los cheques de Valeria durante 12 meses. Caminar hasta el centro de copiado del pueblo me dio tiempo para pensar en las implicaciones. Valeria recibiría el aviso en cuestión de días. El pago de su hipoteca sería enteramente su responsabilidad. Marco tendría que dar un paso al frente o enfrentarían procedimientos de ejecución hipotecaria.
Consecuencias reales para adultos reales que habían estado jugando a la casita con el dinero de otra persona. De vuelta a casa, actualicé mi presupuesto por primera vez en un año. Sin el drenaje de la hipoteca de Valeria, tenía $150 extra mensuales, casi $2,000 que se quedarían en mi cuenta, ganando intereses, disponibles para mis necesidades en lugar de subsidiar su estilo de vida. El alivio fue físico. La tensión que no me había dado cuenta de que cargaba se drenó de mis hombros, mi cuello, mi pecho. Durante 12 meses, había estado revisando el saldo de mi cuenta con ansiedad, preguntándome qué necesitaría Valeria a continuación. Esos días habían terminado. Mi teléfono comenzó a sonar alrededor de las 10:30. El número de Valeria en el identificador de llamadas, probablemente entrando en pánico por el aviso del banco que había recibido. Miré el teléfono, dejé que sonara y me fui a mi taller. Por primera vez en meses, tenía una mañana que me pertenecía por completo. El banco de trabajo sostenía un proyecto que había abandonado cuando las emergencias financieras de Valeria comenzaron a consumir mi tiempo y energía mental. Un joyero que había planeado hacer para el aniversario de Elena antes de que falleciera. Madera de cerezo, juntas de cola de Milano, bisagras de latón que había pedido pero nunca instalado. Tomé mi cepillo de alisar y sentí su peso familiar. Este era mi tiempo ahora. Mi dinero, mi energía, mi elección de cómo gastar ambos. Valeria podía llamar hasta que la batería de su teléfono se agotara. Tenía mejores cosas que hacer que gestionar crisis que no había creado. Fuera de la ventana de mi taller, el sol del verano subía hacia otro día abrasador, pero me sentía más fresco y en paz de lo que había estado en más de un año. Las virutas de madera se curvaban lejos de mi cepillo en cintas perfectas, y en algún lugar a lo lejos, mi teléfono dejó de sonar. Un mes de libertad había transformado mi cocina de un espacio descuidado a algo digno de admirar. El 20 de agosto me encontró a mitad de pintar el último armario, con música tradicional sonando en mi vieja radio, las manos firmes con la satisfacción del trabajo hecho solo para mí. La pintura blanca cubría años de manchas de grasa y huellas dactilares de Valeria, borrando rastros de dependencia que no me había dado cuenta de que estaban por todas partes. El timbre agudo del teléfono cortó la voz de un cantante famoso que cantaba sobre amigos en lugares inesperados. Me limpié las manos en un trapo manchado de pintura y consideré dejarlo ir al buzón de voz. Últimamente, la mayoría de las llamadas eran de telemercadeo o de gente con la que realmente quería hablar. Valeria no había intentado contactarme desde esa mañana desastrosa en que su mundo colapsó alrededor de sus tacones de diseñador. Al cuarto timbrazo, ganó la curiosidad. «¿Aló? Papá, gracias a Dios que contestaste. He estado tratando de localizarte por días». La voz de Valeria golpeó mi oído como uñas en una pizarra. El pánico era real esta vez. Nada de las lágrimas calculadas que había usado antes. La desesperación cruda hacía que sus palabras se atropellaran en un apuro por explicar cualquier crisis que finalmente la había alcanzado. «He estado ocupado», dije, con la voz nivelada como el agua de un lago en un día sin viento. «¿Qué necesitas?» «El banco llamó esta mañana. Dijeron que el pago de la hipoteca tiene un mes de retraso. ¿Cuándo lo vas a pagar?» Dejé mi brocha con cuidado, tomándome mi tiempo. A través de la ventana de la cocina, podía ver a Andrés podando su seto, moviéndose con la precisión metódica de un hombre que entendía el valor de mantener lo que le pertenecía. «¿Ah, sí? Papá, están hablando de procedimientos de ejecución hipotecaria. Podríamos perderlo todo. Todo». La palabra sabía amarga en su boca. Podía oírlo. Todo lo que había construido con mi dinero, todo lo que había asumido que seguiría fluyendo de mi cuenta, como agua de un grifo que nunca se molestó en mantener. «¿Cuándo lo vas a pagar?», repitió, su voz subiendo hacia el rango histérico que solía activar mis instintos protectores. Ahora solo sonaba como ruido. «No lo voy a hacer». El silencio se alargó lo suficiente como para que yo recogiera mi brocha y añadiera otra pincelada cuidadosa a la puerta del armario. El trabajo de calidad requería paciencia, atención al detalle, compromiso para ver las cosas bien hechas. «¿Qué quieres decir con que no lo vas a hacer?» «Quiero decir exactamente eso. No lo voy a pagar hoy. No lo voy a pagar mañana. No lo voy a pagar nunca más. Pero papá, tú siempre me ayudaste.
Prometiste que siempre estarías ahí. La manipulación era tan evidente ahora, tan obvia, que me pregunté cómo había caído alguna vez en ella. El conjunto de herramientas de Valeria no había cambiado. El mismo chantaje emocional, las mismas apelaciones a promesas que nunca había hecho, la misma suposición de que el amor significaba responsabilidad financiera ilimitada. Ayudé a la hija que pensé que tenía, dije. Esa persona no existe. Su llanto comenzó entonces, la producción teatral completa que solía derretir mi resolución como helado bajo el sol ardiente. Ahora sonaba como un arte escénico estudiado y hueco. Por favor, lo perderemos todo. La casa, nuestro crédito, nuestro futuro. Entonces supongo que tu familia tendrá que manejarlo. ¿Familia? Nosotros somos familia. La familia no miente sobre las bodas. Valeria. La familia no usa el amor como moneda. La familia no excluye a las personas que se sacrifican por ellos. Pero, ¿qué se supone que hagamos? Marco sigue buscando trabajo, y yo apenas puedo cubrir los gastos del supermercado. Lo que debieron haber hecho desde el principio. Resolverlo ustedes mismos. Podía oírla hiperventilar. El tipo de pánico que surge cuando alguien se da cuenta de que su red de seguridad ha sido cortada permanentemente. Por un breve momento, sentí algo que podría haber sido compasión. Luego recordé el video de la boda que se ofreció a mostrarme. La crueldad casual de ese gesto, y mi resolución se endureció hasta volverse inquebrantable. Papá, por favor, no entiendo cómo puedes abandonarme así. ¿Abandonarte? La ironía era tan espesa que podría haberse pintado en las puertas de estos armarios. Tú me abandonaste a mí primero, en un altar que nunca pude ver, rodeada de una familia que aparentemente no incluía al hombre que te crió. La línea quedó en silencio, excepto por su respiración, áspera y desesperada. Afuera, una cortadora de césped arrancó en algún lugar de la calle. Gente normal haciendo cosas normales en una tarde de martes de agosto, manteniendo sus propias vidas sin el permiso ni el apoyo financiero de nadie más. Somos familia, susurró una última vez, toda la lucha desaparecida de su voz. No dije. Somos extraños que casualmente comparten ADN. Colgué mientras ella todavía estaba llorando, y me quedé en mi cocina por un momento, escuchando el eco de mis propias palabras. La radio seguía tocando alguna canción sobre mantenerse firme cuando el mundo trata de derribarte. Recogí mi brocha y tarareé, aplicando otra capa perfecta al armario que nunca más llevaría las huellas de la manipulación. El armario de la cocina brillaba con pintura fresca para las 4 en punto, una pequeña obra maestra de artesanía cuidadosa que me pertenecía por completo. Nadie lo había exigido, programado o condicionado a su aprobación. Simplemente había decidido que mi cocina merecía algo mejor, y ahora tenía lo que merecía. Limpiar mis brochas se convirtió en una meditación sobre la completitud. La pintura blanca se arremolinaba y desaparecía bajo el agua caliente, dejando las cerdas limpias y listas para el próximo proyecto. El dormitorio, tal vez, o el baño de visitas que no había visto invitados en 2 años. Proyectos que podía permitirme ahora que mi dinero se quedaba en mi cuenta, donde pertenecía. La voz del locutor de la radio interrumpió mi satisfacción. Las 4:15 de esta hermosa tarde de martes, la temperatura se mantiene estable en 30 y tantos grados. 4:15. La llamada de pánico de Valeria ya parecía historia antigua. El drama de otra persona que no tenía nada que ver con el hombre pacífico que lavaba brochas en su propio fregadero. Mi extracto bancario yacía sobre el mostrador donde lo había dejado esa mañana, abierto para revelar números que aún me sorprendían. Saldo: $4,147. Hace 2 meses, ese número habría sido de $2,390 después de que el pago de la hipoteca de Valeria desapareciera en su cuenta. La diferencia representaba más que dinero, representaba elección, libertad, el concepto revolucionario de conservar lo que había ganado. Me preparé un sándwich con pavo de charcutería de verdad, en lugar de la marca blanca que había estado comprando para acomodar el drenaje financiero de Valeria. El sabor de la comida real comprada sin culpa ni cálculo me recordó lo que la gente normal daba por sentado. Mi pensión cubría mis necesidades. Siempre había cubierto mis necesidades.
Las necesidades de Valeria habían sido la parte cara. La tarde se extendía ante mí como una invitación a posibilidades que había olvidado que existían. Podía leer un libro sin revisar mi teléfono cada 10 minutos. Podía comenzar otro proyecto de mejora del hogar sin preocuparme por tener dinero para los materiales. Incluso podía planificar ese viaje de pesca al lago que había estado posponiendo durante más de un año. Mi cuaderno, aquel donde solía rastrear los horarios de pago de Valeria, ahora contenía listas diferentes. Refrigerador nuevo, $800. Reparaciones de la terraza, $400. Viaje de fin de semana a la ciudad para visitar a viejos amigos del trabajo, $300. Números que sumaban una vida vivida para la persona que ganaba el dinero en lugar de la persona que lo gastaba. La tienda de electrodomésticos respondió al segundo timbrazo. Electrodomésticos Thompson. Le atiende María. Habla Julián Torres. Me gustaría programar la entrega de un refrigerador para este viernes. Por supuesto, señor Torres. ¿En qué modelo estaba interesado? Miré mi viejo refrigerador, que cojeaba con tiempo prestado, con un congelador que tenía que descongelarse manualmente cada mes. El mejor que tengan que cueste menos de $1,000. El mejor, no el más barato, no el que dejaría más dinero para las emergencias de Valeria. El mejor porque merecía electrodomésticos que funcionaran correctamente y finalmente podía pagarlos. Para las 5:30 tenía la entrega programada. Un viaje de pesca planeado para el fin de semana y el presupuesto de un contratista solicitado para las reparaciones de la terraza. Mi calendario, una vez rehén de las crisis de Valeria, ahora me pertenecía. La libertad era casi desorientadora después de meses de vida reactiva. Asar un bistec en el porche trasero mientras el sol pintaba el cielo de naranja se sintió como un lujo indescriptible. Carne de res real, de corte grueso y bien marmoleada, sazonada con especias que había comprado sin mirar el precio. El chisporroteo de la carne sobre el metal caliente sonaba a prosperidad, a un hombre cuidando de sí mismo como se merecía. Andrés apareció en la cerca entre nuestros patios, cerveza en mano, con expresión curiosa. «Te ves muy contento por allá, Julián». «Es un buen día para estarlo», respondí, volteando el bistec con practicada facilidad. «Hermosa tarde, buena comida, no hay quejas». No he visto el coche de Valeria últimamente. ¿Los preparativos de la boda la mantienen ocupada? Nunca le había contado a Andrés la verdad sobre el matrimonio de Valeria, en parte por vergüenza y en parte porque no me había parecido importante. Ahora se sentía como historia antigua, la historia de otra persona que no tenía relación con mi realidad actual. Valeria está manejando sus propios asuntos estos días. Yo me estoy enfocando en los míos. Andrés asintió con aprobación. Probablemente sea saludable. No puedes vivir la vida de tus hijos por ellos para siempre, para siempre. La palabra se posó sobre mí como la brisa del atardecer, trayendo el olor del aire fresco y la carne a la parrilla. Para siempre, era el tiempo que había estado preparado para subsidiar el estilo de vida de Valeria. Para siempre, era el tiempo que ella había planeado dejarme hacerlo. Gracias a Dios que el para siempre había terminado cuando lo hizo. Mi bistec estaba perfecto, rosado en el medio, chamuscado en los bordes, exactamente como me gustaba sin tener que considerar las preferencias de nadie más. Comí lentamente, saboreando cada bocado, y la ausencia total de la ansiedad telefónica que me había atormentado durante meses. Sin llamadas perdidas, sin mensajes de texto de emergencia, sin crisis fabricadas que exigieran intervención financiera inmediata. A medida que el crepúsculo se profundizaba hacia la noche, oí cerrarse la puerta de un coche en algún lugar de la calle. Por un momento, la memoria muscular me hizo preguntarme si Valeria vendría a continuar nuestra conversación en persona. Entonces me di cuenta de algo profundo. No me importaba que viniera. Esta era mi casa, mi porche, mi vida, mi decisión. Pasara lo que pasara a continuación. Lo manejaría desde una posición de fuerza en lugar de manipulación, de claridad en lugar de confusión, de autorrespeto en lugar de culpa. La diferencia se sintió como despertar de un sueño largo y caro. La puerta del coche que había oído pertenecía a Valeria después de todo. A las 6:30 apareció por la esquina de mi casa con Marco siguiéndola como una sombra incómoda. Se acercaron a mi porche trasero donde yo estaba sentado terminando mi café.
moviéndose con los pasos vacilantes de quienes no estaban seguros de su bienvenida. No me levanté, no los invité a sentarse. Solo los observé cruzar mi patio con el interés distante de un hombre que observa a extraños navegar por su propiedad. Me imaginé que aparecerían eventualmente, dije. Valeria se veía terrible, con los ojos rojos, desesperada, usando la misma ropa con la que probablemente había dormido. Marco mantenía su distancia, claramente incómodo con cualquier plan que los hubiera traído hasta aquí. La luz dorada del atardecer creaba sombras duras en sus rostros, enfatizando la tensión de las personas que enfrentan consecuencias que nunca esperaron. Papá, necesitamos hablar. Esto es serio. Todo es siempre serio contigo, Valeria. Así es como sé que usualmente no lo es. Se acercó más al porche, con las manos entrelazadas frente a ella como si estuviera rezando a una deidad en la que nunca había creído antes de este momento. Perderemos la casa, todo por lo que trabajamos, todo por lo que yo trabajé. ¿Querrás decir? Marco finalmente encontró su voz. Señor Torres, realmente apreciamos todo lo que ha hecho por nosotros, y lo entendemos. ¿De verdad? Lo interrumpí, estudiando a este hombre que se había casado con mi hija en secreto mientras vivía en una casa que yo había estado pagando. Porque esa boda dijo lo contrario. Esa celebración que tuvieron sin mí sugirió una completa falta de aprecio. Valeria cayó de rodillas en el césped. Un gesto tan teatral que habría sido cómico si no fuera tan patético. Por favor, papá, te lo ruego. No podemos sobrevivir sin tu ayuda. Marco parecía mortificado, pero se arrodilló a su lado de todos modos, siguiendo su ejemplo en esta actuación de desesperación. Desde mi posición elevada en el porche, los miré hacia abajo, literal y figurativamente. Dos adultos reducidos a rogar por dinero a un hombre al que habían excluido deliberadamente de sus vidas. Ustedes crearon una familia sin mí, dije. Ahora sobrevivan como esa familia, pero eres mi padre. La voz de Valeria se quebró con el tipo de dolor que solía mover montañas en mi corazón. Ahora solo sonaba como el reconocimiento tardío de las consecuencias. Se supone que debes ayudarme. Los padres ayudan a las hijas. Ya no sé qué eres tú, pero no eres eso. Marco intentó un enfoque diferente. Su experiencia en negocios mostrándose a través de la incomodidad. Señor, ¿tal vez podríamos elaborar algún tipo de plan de pago? ¿Algo manejable para todos? El plan es que ustedes manejen sus propias responsabilidades, como adultos, como la pareja casada en la que eligieron convertirse sin consultar a nadie más. Valeria jugó su última carta con la desesperación de alguien que no tenía nada que perder. ¿Qué pensaría mamá de que me abandones así? La mención de Elena, mi Elena, que amaba a Valeria incondicionalmente y confiaba en que yo hiciera lo mismo, tocó exactamente el nervio equivocado en el momento equivocado. Me puse de pie por primera vez desde que habían llegado, sintiendo que el acero reemplazaba cualquier suavidad que pudiera haber quedado en mi voz. Tu madre se avergonzaría de en lo que te convertiste. Estaría asqueada de cómo usaste el amor como un arma y la familia como una cuenta bancaria. Valeria guardó silencio, finalmente entendiendo que había cruzado una línea que no se podía descruzar. La luz dorada se estaba desvaneciendo ahora, dejándolos en sombras que parecían apropiadas para personas que habían elegido vivir en los rincones oscuros de la manipulación y el engaño. $22,000 para tu hipoteca, $40,000 para tu falsa emergencia de boda, $62,000 que tomaste de un hombre que te amaba lo suficiente como para darte todo. Mi voz se proyectó por el patio como un juicio que se había estado gestando durante años. Y ni una sola vez, ni una, pensaste en incluirme en la vida que yo estaba financiando. Las cigarras de la tarde comenzaron su coro, llenando el silencio que se extendía entre nosotros como un abismo que nunca podría ser puenteado. Valeria permaneció de rodillas, llorando lágrimas reales quizás por primera vez en años. Marco miraba al suelo, probablemente calculando cuántos meses de su salario yo había contribuido sin saberlo a su estilo de vida. Fuera de mi propiedad, dije. Ambos se levantaron sin protestar. Dos personas que finalmente se habían quedado sin argumentos, manipulaciones y apelaciones a emociones que nunca habían entendido. Valeria miró hacia atrás una vez cuando llegaron a la esquina de la casa. Pero yo ya me había acomodado de nuevo en mi silla, dueño de mi dominio, una vez más. El coche de ellos arrancó en la entrada.
los faros barriendo mi patio mientras retrocedían y se alejaban. El sonido de su motor se desvaneció en la tarde, dejando atrás la paz que me había faltado durante más de un año. Mañana empezaría a pintar el dormitorio. Otro proyecto para mí, por mí mismo. Esta noche solo disfrutaría del silencio de un hombre que finalmente había aprendido la diferencia entre ser un padre y ser un tonto. Las cigarras cantaron su aprobación, y en algún lugar a lo lejos, la vida continuaba a su propio ritmo, libre de las emergencias fabricadas de personas que habían confundido el amor con el dinero y la familia con la explotación. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por vernos.